El gusto de recibirlo, Javier. ¿Cómo está? Muchas gracias, Sergio, por tu invitación. Siempre es importante para CEPAL estar en medios tan importantes como Cadena 3 Para de nosotros es Argentina. un gusto recibirlo aquí en nuestra casa como una de las principales autoridades de la CEPAL, una organización que desde fines de la década del 40 es una organización regional que depende de Naciones Unidas, que ha hecho aportes significativos al conocimiento y al desarrollo de la ciencia económica en la región, que ha tenido también disputas, controversias en distintas etapas de la historia con distintos gobiernos en América Latina. Javier, en principio es la primera vez en Córdoba. Sí, muy contento además, que estamos haciendo un recorrido en diferentes ámbitos, sector académico, político, privado, social civil, pensando en el proceso que COPEC lleva sobre Córdoba 2035. COPEC, le decimos a los oyentes de Cadena 3, que lo saben, pero igualmente se lo vamos a recordar, es el Consejo para la Planificación Estratégica de Córdoba, que encabeza, entre otros, José Emilio Graglia, que fundó hace ya unos cuantos años Daniel Sobato, un amigo de Cadena 3, un analista político, un politólogo con origen en Córdoba, que distingue realmente habitualmente a Cadena 3 con sus colaboraciones. Es muy difícil sustraernos, Javier, de no hablar o empezar esta conversación por las últimas noticias que hay respecto de un mundo que ha recibido un fuerte golpe, un gran impacto por las medidas arancelarias del presidente Donald Trump. ¿Cómo debemos entender esas medidas? ¿Llegaron para quedarse? ¿Son parte de una táctica del presidente norteamericano? ¿Cómo vislumbra usted la evolución de estas primeras horas posteriores al anuncio? Bueno, yo creo que esto hay que verlo en varias temporalidades. Digamos, en la corta, pues es un gran y disruptivo cambio trascendental sobre el comercio internacional y las reglas de juego del multilateralismo. O sea, en primera instancia, digamos, es ese gran golpe sobre la mesa. Pero si miras la temporalidad un poco en otra capa, era un movimiento estratégico esperable del presidente Trump. De hecho, es completamente coherente con lo que él prometió en campaña, ¿cierto? Y a su vez eso también viene de un proceso anterior, ¿cierto? Yo creo que simboliza el cambio de juego de la política exterior de Estados Unidos con todas sus letras frente a su relación con el mundo. Y es verdad, lo vimos durante la campaña electoral, estuvimos cubriendo esa campaña electoral y el resultado de las elecciones en Cadena 3. Vimos cómo el fenómeno de Trump era realmente avasallante en el electorado norteamericano, con un mensaje especialmente duro, crudo, sobre algunos aspectos de la realidad, especialmente agresivo en la cuestión del relacionamiento comercial de los Estados Unidos con México, con Canadá, sus socios y vecinos tradicionales, con China, su adversario, etcétera. Lo que no podía preverse es el impacto que estas medidas están teniendo, una reacción de todos los países que todavía no termina de visualizarse, y al mismo tiempo una caída de los mercados y una gran preocupación sobre los efectos que estas medidas pueden tener. ¿Qué vislumbran en esa materia para la región? Se habla de recesión, se habla de inflación. ¿Qué puede esperarse en lo inmediato, como usted decía, en la primera capa, en la más superficial? Bueno, yo creo que en primera instancia el tema de los aranceles reconfigura las cadenas de producción y la relación de América Latina con Estados Unidos. La América Latina que exporta a los Estados Unidos, ¿cierto? Y que depende tecnológicamente de los Estados Unidos. Y eso, a pesar de que América Latina tiene apenas el 10%, ¿cierto?, de aranceles promedios, salvo algunas excepciones, pues es un tema que limita el crecimiento esperado y además condiciona algo que para nosotros es más importante en el mediano plazo,
que ese crecimiento económico que queda entre paréntesis es el que nos sirve para financiar el desarrollo. Entonces eso va a incidir socialmente en temas de desigualdad y va a incidir también en muchos ámbitos de la misma vigencia de las instituciones multilaterales. ¿Puede esperarse un mismo efecto en todos los países o depende de la circunstancia de cada uno de esos países? ¿Uno puede pronosticar un efecto diferente o diverso, más fuerte, menos fuerte? Bueno, es una buena pregunta, Sergio, porque realmente América Latina viene en trayectorias diferentes desde hace un tiempo. Una cosa es México, otra cosa es Centroamérica, otra cosa es el Caribe, otra cosa es el Cono Sur, otra cosa es la zona andina. Entonces, los impactos son diferenciados. Hay países que han construido su autonomía estratégica, como el caso de Brasil o el caso de Chile, o sea, han repartido su canasta exportadora, entonces la dependencia es menor que otros países que tienen una dependencia mayor de los Estados Unidos. Pero en general el gran punto es que se aleja, por lo menos en el corto plazo, la posibilidad de entrar en esas cadenas globales de producción que se van a llevar a los Estados Unidos, por lo menos en la expectativa del presidente Yendo Trump. de norte a sur, hay un impacto directo por la enorme integración económica que México logró en términos sobre todo industriales con los Estados Unidos. ¿Cómo cree que México se va a reconfigurar en esta relación? ¿O que lo primero que vamos a encontrar es un acuerdo comercial con México y con Canadá eventualmente? Bueno, es todavía temprano pronosticar el comportamiento porque esta puede ser una introducción a un preludio a una negociación. Entonces, en este momento, digamos, para mí, México sale mejor librado de lo esperado en el inmediato plazo. Y México pues tiene también un impacto diferenciado porque los estados mexicanos, ¿cierto?, también tienen unas realidades territoriales y productivas diferentes. Una cosa es la frontera, otra cosa es el centro, otra cosa es el sur. Pero en líneas generales, México es un país que se viene preparando para estas realidades y es un país que es fuerte industrialmente y es un país que tiene unas destrezas de fabricación y tiene una capacidad instalada enorme. Y hay que ver también realidades diferentes en lo que sería América del Sur, donde hay países que tienen una estabilidad económica y no tienen inflación, como Perú, como la mayoría de los países, y otros que tienen una circunstancia todavía de un proceso de ajuste como el que tiene la Argentina. Ahí hay claramente diferencias. Sí, pero digamos que todo lo que podemos esperar en el corto plazo es pues mayores precios, mayor inflación. Eso es como lo obvio, ¿cierto? Ahora, el tema para nosotros es los efectos indirectos, ¿sí? Empleo, ¿cierto? Los efectos que tienen que ver con el posicionamiento de América Latina, su capacidad de integración regional, porque digamos, Brasil le viene apostando muy fuertemente a conectar en su infraestructura con el resto de Sudamérica y pues tiene sus mercados divididos, tiene un gran potencial con China, tiene una capacidad estratégica, una capacidad de maniobra mayor. Entonces, yo creo que en palabras de García Márquez, esto es como crónica de una crisis anunciada, ¿cierto? Entonces, los países que venían, caso de Chile, también preparándose, diversificando mercados, pues lo van a sentir menos. Pero también podemos decir que también dentro de todo, América Latina va a sufrir, pero sufre menos que Asia, por ejemplo. Le decimos a los oyentes de Cadena 3 de la Argentina hoy que nos están escuchando y quizás no reconocen esta voz, es que estamos hablando con Javier Medina Vázquez, secretario ejecutivo adjunto de la CEPAL. Y si ustedes escucharon un poquito, se dieron cuenta que Javier Medina Vázquez es colombiano. Sí, claro. ¿De qué lugar de Colombia? De Cali, la sucursal del cielo y la capital de la alegría, Sergio. Ah, bueno. De paso pasaste el aviso comercial pero por supuesto. De Cali. ¿Hincha de cuál de Cali? De la América. De la América de Cali. Sí. Bien. Porque después está el Deportivo Cali también. Sí, pero bueno, son deformaciones infantiles. Ok. Javier,
tengo para mí, y quiero compartir no más que una opinión, hacerlo más como una pregunta que otra cosa, que los planteos que ha hecho Donald Trump en materia de volver a atraer a sectores industriales a los Estados Unidos llegan un poco tarde en un mundo que ha explotado en materia de economía de conocimiento, como bien señalabas, ha diversificado no solo sus formas de producción, sino su intercambio comercial. Es como un planteo del siglo XX y ya estamos 25 años adentro del siglo XXI. Lo hago como forma de pregunta. ¿Estoy equivocado en esta idea de que hay como una receta del siglo XX para el siglo XXI que va a ponerse en crisis y va a tener que demostrar o no su efectividad? Pues fíjate que es muy interesante cuando yo te decía que esto hay que verlo en 3 tiempos. El tiempo más largo sí muestra que Estados Unidos llega tarde a esa reconfiguración y llega tarde y pone la pistola sobre la mesa, digámoslo así. Es decir, sus instrumentos son siglo XX, ¿cierto? Barreras comerciales que son aranceles en este caso. Sí, claro, y que además, pues, hay que decirlo también, no son coherentes con lo que nos vendieron en los 90, ¿sí? Pero eso es una condición política. Yo creo que lo que marca este momento precisamente, primero es un cambio de época, ¿sí? Yo creo que esta reconfiguración muestra con todas las letras que la fuerza dominante hoy es la geopolítica, la búsqueda de la seguridad, de la autonomía estratégica, inclusive por encima del mismo proceso económico como tal. En segundo lugar, yo creo que la sensación que queda es un poco parecida a la del Brexit y la forma como Inglaterra jugó sus cartas frente a Europa, ¿sí? Se arrepintió en la misma mañana en que conoció el resultado de que habían decidido irse de la Unión Europea. Sí, o sea, y es muy pronto para saber cuál va a ser la reacción en términos políticos en los mismos Estados Unidos, que ya comenzó este fin de semana la gente a salir a las calles, bueno, y una sensación de inconformidad. Pero lo que te quiero señalar, Sergio, es que en el fondo el presidente Trump es coherente consigo mismo y con sus demandas electorales y con la gente a la cual le habla, que es ese Estados Unidos profundo que ha sufrido con el tema de la reconfiguración industrial, que de alguna manera perdió con el proceso globalizador, que migró sus puestos de trabajo hacia China y que se acuerda un poco tarde de la gente que no le fue bien con ese proceso globalizador. Ahora, Javier, ese Estados Unidos que tomó ese rumbo es el propio empresariado de Estados Unidos que decidió: voy a crear el iPhone, supongamos, lo vamos a diseñar en California, lo vamos a fabricar en Oriente. O vamos a fabricar los principales productos industriales que antes fabricamos en el cinturón central del país, en el norte de Chile, de México o en Canadá. O sea, es el propio Estados Unidos, el propio capitalismo norteamericano que definió o dibujó en gran medida este mundo que hoy conocemos, sobre que Trump viene a hablarnos y a plantear una diferencia. Ese reversazo, ¿cierto? Esa echada para atrás, yo creo que nos muestra que también la globalización como la conocíamos ha llegado a unos límites y que precisamente estos criterios geopolíticos se imponen sobre los criterios económicos. O sea, lo que busca en el fondo Estados Unidos es autonomía estratégica, ¿cierto? Y disminuir la dependencia por un lado. Por otro, también señala algo que geopolíticamente es clave, y es que privilegia su relación con China, ¿cierto? Su competencia con China. Y que ya queda claramente marcado el partido de ahora en adelante. Si alguien tenía alguna duda, es el escenario que viene. Pero esa interacción con China, algunos dicen guerra, competencia, llamémosle como querramos, ¿tiene otros actores? ¿Y cómo crees que pueden jugar esos actores? Me hablabas recién, por ejemplo, de los planteos que Brasil ha hecho en la región en cuanto a diversificación de producción, líneas de logística para vincularse con los países vecinos y comercio con China y comercio con otros países.
un rumbo parecido tiene la mayoría de los demás países. La Argentina también tiene su principal socio comercial en China y en Brasil. Hay un mercado potencial que es la India. Todos los países piensan en términos que ya no son unilaterales. Por eso, ¿cómo crees que se va a reconfigurar este mundo emergente en el que vivimos, que es América Latina? Sí, fíjate que la impresión que da lo que está pasando es como si volviéramos a la Guerra Fría sin Guerra Fría, en el sentido en que en ese momento había dos grandes actores que entraban en competencia. Aquí tenemos muchos más jugadores globales: India, China, Rusia, Brasil, los BRICS, como los conocemos, si quieres ponerle el apellido del sur global. Entonces hay menor dependencia de los Estados Unidos de lo que seguramente Estados Unidos quisiera. Entonces, en esa diversificación de intereses y de equilibrios geopolíticos, pues hay también un Asia que mira hacia otro lugar y se están dando fenómenos muy rápidos, por ejemplo, impensados hace unos años. Por ejemplo, ver juntos a China, a Japón, a Corea, viendo qué van a hacer juntos frente a esta reconfiguración, muestra pues que esta nueva época está estremeciendo pues los cimientos que conocíamos. Podríamos decir lo mismo de una Europa que empezó a confirmar la idea de que ya no puede contar con Estados Unidos como aliado en defensa y aliado económico. Y yo creo que es una de las realidades más duras que estamos viviendo, que claramente Estados Unidos ha señalado, ¿cierto?, los límites de su cooperación militar de seguridad con Europa, y le está diciendo: asuma su propia defensa, asuma su propia seguridad frente a Rusia, y póngase las pilas y hágase cargo de sus temas. Ya nosotros nos cansamos, tenemos una prioridad que es China y hasta ahí llegamos. Quizá la clave más significativa de esta conversación es que les estás diciendo a los oyentes de Cadena 3 que más que en términos económicos, estas medidas arancelarias hay que mirarlas en términos políticos o más precisamente en términos geopolíticos. Sí, claro. Y geopolítica, en otras palabras, es la generación de nuevos equilibrios de poder global. Entonces, pues tú sabes, Sergio, cómo empieza, pero no cómo termina. Todavía es muy prematuro. El hecho es que eso va a exigir de América Latina mayor preparación, mayores capacidades, aprendizaje más rápido. Nosotros en CEPAL venimos pues pensando que América Latina necesita reimaginar su modelo de desarrollo, necesita generar mucho mayor crecimiento, atenuar las desigualdades y también limitar su debilidad institucional y de gobernanza. Entonces eso va a exigir más capacidades, que es lo que nosotros llamamos las capacidades técnicas, operativas, políticas y prospectivas. Es como si en una competencia de atletismo te van subiendo el listón y tú tienes que saltar más alto. No puedes pensar que con las capacidades que tenías vas a digamos, saltar la barrera. ¿Cuáles crees que siguen siendo las ventajas competitivas que tiene América Latina? No solo en términos puramente económicos, sino también en términos institucionales, culturales, sociales, que hacen también a la oferta que puede tener en materia económica una región o un país. Pues fíjate que esa es una pregunta también muy interesante, pero depende de quién la mire y cómo le va en la fiesta. Por ejemplo, si tú lo miras desde afuera de América Latina, o sea, lo ves desde China o lo ves desde otra potencia, lo que quieren de América Latina son sus recursos naturales, ¿cierto? Eso es lo que nos ven. Ahora, ¿qué pensamos nosotros de nosotros mismos? Pues vemos no solamente los recursos naturales, vemos el talento humano, vemos la historia, la cultura, la geografía. Seguimos siendo un continente reserva para la humanidad, ¿cierto? Y un continente también sin guerra, ¿no? No tenemos la guerra a 2 horas, a 3 horas, ni estamos en este momento con esa presión que has visto en Europa, que ya están preparando a la población para un posible conflicto. Nosotros todavía estamos en un entorno que tiene esa posibilidad de vivir en paz. Y ambiente. Y ambiente, claro, sostenibilidad. Agroalimentación, todo lo que está derivado con lo que nosotros llamamos el gran impulso ambiental. El punto entonces sería que quien
diseñe América Latina sean los latinoamericanos y no el diseño que puede plantear, de acuerdo a su necesidad y a su interés, legítimo, pero igualmente ajeno, China o India o el propio Estados Unidos. Y por eso es que hay que volver a tocar el tema de la integración y el tema de las instituciones para la integración y la idea también de un pensamiento estratégico en este contexto geopolítico. O sea, es como en un momento del partido que cambia el marcador, no puedes seguir con la misma estrategia, tienes que repensar y repensar rápido. Tenés un conocimiento muy cercano y muy extendido de América Latina en el sentido de poder conversar, hablar con líderes de la región, una región que no está habitualmente informada de lo que ocurre en su propia región. ¿Encontrás que estos desafíos están encaminados políticamente? Definitivamente, yo creo que a nosotros nos hace falta salir de las realidades nacionales y pensarnos como región. Hemos olvidado un poco eso, no nos identificamos necesariamente con América Latina y el Caribe. Y te pongo un tema que tocamos la semana pasada en el Foro de Desarrollo Sostenible. CEPAL lleva el tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sus metas, indicadores, y básicamente lo que encontramos es que a 5 años de cumplirse este horizonte de política pública, que es un horizonte que se pusieron de acuerdo los países en todo el mundo alrededor de ello, básicamente vamos a cumplir un poco menos del 25% de esas metas. 1/3 de esas metas está inalcanzable y el resto está en veremos. O sea, van en una dirección correcta, pero no con un ritmo y una intensidad correcta. Con este cimbronazo del entorno geopolítica, esas metas se ven más distantes. Y eso es un mensaje muy contundente que debe llamar, porque estas metas son fundamentales del desarrollo. O sea, hambre cero, por ejemplo, no es ideológicamente cargado a ningún lado, son elementos fundamentales de un humanismo básico, ¿cierto? Entonces hay que volver a poner la persona humana en el centro, hay que pensar en valores, ¿cierto?, que nos puedan identificar, y visiones de futuro y capacidades que nos permitan realmente navegar en esta incertidumbre. ¿Sigue América Latina siendo la región más desigual del mundo? Sí. ¿Y estamos haciendo algo por revertir esa situación? Pues mira, la respuesta corta es sí, pero no lo suficiente, ¿cierto? Es un momento donde las instituciones están rebasadas por la velocidad de cambio y por la complejidad de este cambio. Entonces, que es algo que nos impresiona, porque los gobiernos tratan de hacer su tarea. Sería, digamos, difícil decir que no, que los gobiernos están haciendo esfuerzos importantes. Lo que pasa, volvemos a la metáfora del atletismo, el entorno te pone un listón mucho mayor que tu capacidad de saltar. Entonces, por eso el esfuerzo de aprendizaje colectivo, de inteligencia colectiva que tenemos que hacer rápidamente es casi que un desafío sin precedentes. Casi que nos quedamos sin tiempo, pero estas entrevistas no terminan si no te hago un pedido, y le hago un pedido a todos los entrevistados, que es pedirle al entrevistado que nos regale un consejo, una sugerencia de qué libro te gustaría, en tu caso, Javier, que lean los oyentes de Cadena 3. Bueno, fíjate que voy a decirte dos cosas. A nivel de la conversación que acabamos de tener, yo te diría que el último libro que hizo Kissinger, precisamente sobre el liderazgo que construyó los cimientos de estos 80 años que parece que se están acabando. Pero por otro lado, quisiera invitar también a la audiencia... Que escribió y publicó casi cuando tenía 100 años. 100 años, es una maravilla, además por la forma de captar algo que es bien importante, y es que en este momento pareciera que no tenemos ni los líderes ni las instituciones para esta nueva época. Bueno, comentario al margen. Sí. Pero la recomendación también que quería hacer, y aprovecho el espacio, este miércoles vamos a sacar un curso sobre gobernanza anticipatoria y perspectiva legislativa, que va a ser autoinstruccional, gratuito, para todas las personas que en la región quieran formarse en este tema, que va a tener entrevistas, un formato ágil, y que, bueno, queremos que se ponga estos temas. ¿Se puede acceder por alguna dirección? Se puede acceder directamente con CEPAL, y va a ser, digamos, algo que va a facilitar el aprendizaje al ritmo de cada cual.
Excelente. Javier Medina Vázquez, secretario ejecutivo adjunto de la CEPAL, el gusto de tenerte aquí en la Argentina hoy. Ha sido un gran honor recibirte aquí en los estudios de Cadena 3. No, Sergio, el honor es nuestro y muchas gracias por escuchar a la CEPAL. Espero que termines bien el curso de cordobesismo que te han, o de Córdoba más que de cordobesismo, que te han estado impartiendo nuestros amigos Sí. Daniel Sobato, Emilio Graglia, etcétera. No, encantador. Hemos estado en la Universidad Católica, en la Nacional, en La Voz del Interior, con el gobernador. Bueno, ha sido encantador. Mañana vamos a estar con el sector privado, con la legislatura. Bueno, ha sido apasionante Córdoba. Y has estado en Cadena 3 de Argentina. Por supuesto. Muchas gracias, Javier. A ti.